Buen día, profesora y compañeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre la evaluación neuropsicológica del lenguaje. Nuestro equipo está integrado por Terraza Sánchez María del Carmen, González Rosas María de la Cruz, Ruiz Ortega Irma y su servidora Wendy Llanes Lara Pérez. Comenzamos. Bueno, pues nuestra primera pregunta a responder es, ¿cómo podríamos definir al lenguaje? Bueno, pues el lenguaje es un proceso psicológico superior. ¿Por qué superior? Porque requiere de procesos cognitivos anteriores, como lo son la atención, la memorización. Por ejemplo, si la mamá quiere que el pequeño aprenda a decir leche, entonces ella tiene que repetirle al niño leche. Entonces el niño tiene que poner atención a lo que está diciendo la mamá. Posteriormente, el niño tiene que memorizar leche. Entonces, él ya prestó atención y escuchó la palabra leche. Posteriormente, ya memorizó la palabra leche. Entonces, después de esos procesos, él ya puede ejercer el lenguaje y emitir el sonido de la palabra leche. Por eso es que requiere de procesos cognitivos que se lleven a cabo antes. El lenguaje es un sistema que sirve a los seres humanos para comunicarse a través de gestos, signos, sonidos, símbolos. Y esta función se va adquiriendo culturalmente. Y bueno, esto nos va a servir para comunicarnos con los demás, pero además nos va a funcionar para comprender los acontecimientos que están sucediendo en el mundo que nos rodea. Esto es el lenguaje a grandes rasgos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son y cómo se definen los tipos de lenguaje? Los tipos de lenguaje son el lenguaje oral, lenguaje de signos y lenguaje escrito. Bueno, el lenguaje escrito son patrones de ondas visuales que se caracterizan por traducir símbolos escritos a sus representaciones fonológicas. Este lenguaje va a requerir de una enseñanza formal y sistemática. El lenguaje oral son patrones de ondas acústicas, las cuales exigen de un procesamiento en el mismo momento en el que se emite. O sea, en el momento que emite el sonido, el oyente tiene que procesar para interpretar lo que se le está diciendo. Este tipo de lenguaje no requiere una educación formal, se va adquiriendo. Y el lenguaje de signos es un conjunto de patrones motores y gesticulares con significado otorgado por la comunidad que lo emplea. Es codificado e interpretado por el canal visual. Estos son los tres tipos de lenguaje y sería todo de mi parte. Continuamos con mi compañera Carmen. De manera general señala las principales estructuras cerebrales involucradas en el desarrollo y sostenimiento del lenguaje. Las estructuras neurales involucradas pertenecen a una vasta red de conexiones corticoidales que conectan recíprocamente áreas de asociación de la región temporoparietal con la corteza prefrontal. Estas se encuentran de manera general en el hemisferio izquierdo a lo largo de la zona perisilvana y se extienden en sentido rostral hasta el opérculo rolándico y el pie de la tercera circunvolución frontal, esto según Sánchez. Hay estructuras a nivel periférico como el aparato mucofonador y a nivel central como las áreas auditivas primarias, áreas auditivas visuales, el área de Wernicke, el área de Broca, el giro supramarginal, el fascículo arqueado, el córtex motor y el premotor. Hay aspectos léxicos del lenguaje, como contenido emocional, está mayormente gobernado por el hemisferio derecho. También las regiones de los encéfalos dedicadas al lenguaje se especializan en representación simbólica y comunicación. La lectura en voz baja activa el córtex estriado y extraestriado, y la lectura en voz alta activa el córtex superior temporal y temporoparietal. Las tareas que implican salida motora del lenguaje activan la región de la boca del córtex
motor bilateralmente y el córtex premotor izquierdo y el área suplementaria bilateralmente. Las áreas de asociación semántica activan el córtex prefrontal izquierdo y el cingulado anterior. Menciona al menos 3 componentes o parámetros del lenguaje oral que se evalúan en el contexto de una evaluación neuropsicológica y un tipo de actividad o tarea que se utiliza para evaluarlos. Bueno, pues son muchos, pero en esta ocasión escogimos los siguientes, que es la fluencia, que tiene que ver con la fluidez, articulación, la comprensión, sobre todo de instrucciones que van desde las más simples hasta las más complejas, la repetición de palabras, frases y el uso de parafasias o neologismos. Las tareas para evaluarlas, bueno, vamos desde las simples preguntas desde la entrevista y podemos también las fichas Talk and Test. 5. Señala al menos 3 componentes o parámetros del lenguaje escrito que se evalúan en el contexto de una evaluación neuropsicológica y un tipo de actividad o tarea que se utiliza para evaluarlos. Bueno, como ya hemos visto, el lenguaje es una función muy compleja, como todas las que casi estamos estudiando, y nosotros escogimos las siguientes: la decodificación o reconocimiento de letras, lectura en voz baja, escritura espontánea al dictado, deletreo y comprensión. Entre las actividades donde se puede evaluar esta puede ser la escritura espontánea, la comprensión de un párrafo en una lectura de un artículo periodístico, de una revista o de un libro, etcétera, y algunas subpruebas del examen diagnóstico de afasia de Boston, según Ardila y Ostrowski. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el TEL? El TEL es un conjunto de dificultades en la adquisición del lenguaje que está presente en niños que no evidencian tener problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores, ni sociofamiliares, ni afectivos. Es una adquisición inadecuada del lenguaje en el niño. Es decir, el niño tiene todos los prerequisitos para la adquisición del lenguaje. El niño tiene habilidad intelectual, agudeza auditiva, mecanismos neuromotores sin defecto y desarrollo socioemocional adecuado. El TEL es una dificultad para comprender y expresar el lenguaje, ya sea hablado o escrito. ¿Qué es una afasia? La afasia es un trastorno neurológico como consecuencia de una lesión en las partes del cerebro responsables del lenguaje. Esta lesión puede ser por distintas causas, como puede ser vascular, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una neoplásica, que es un tumor en el cerebro, traumática por algún golpe fuerte en, pues en la cabeza, degenerativa, que puede ser por la edad, o epileptogénica, que puede ser por tener epilepsia. Este daño cerebral altera la capacidad de las personas para comunicarse con los demás y puede provocar dificultades tanto para expresarte oralmente como para comprender, leer y escribir. Una vez que hayas aplicado el ejercicio del lenguaje, comenta brevemente qué pudiste observar y aprender al llevarlo a cabo. En el ejercicio que aplicamos, observamos que se requería de mucha atención, tanto de la persona que lo aplicó, es decir, nosotros, como del participante.
Nosotros teníamos que dar instrucciones precisas y necesitábamos toda la atención posible para no equivocarnos. Asimismo, el participante tenía que poner mucha atención para no equivocarse al escuchar las instrucciones que se le daban. Aprendimos que al evaluar el lenguaje se requieren de otras capacidades cognitivas. Esto es porque el lenguaje es una función superior que requiere de varios procesos cognitivos para poder expresar y comprender el lenguaje.